Comenzando el día con Dios. Comenzando el día con Dios. Iniciamos. Cuando Jesucristo multiplica los panes y los peces, una vez terminado ese gran milagro, le dice a los discípulos: crucen al otro lado y yo me quedaré despidiendo a la multitud. Ellos se fueron y dice que mientras cruzaban el lago se desencadenó una tempestad horrible, de tal forma que dice que la barca casi se hundía. Y cuenta la escritura que a la cuarta vigilia de la noche ellos ven un personaje que viene caminando sobre el agua. Los apóstoles, los discípulos se espantan porque no es normal que alguien camine sobre el agua. Ellos habían oído hablar de grandes milagros. Moisés dividió el agua, Elías hizo descender fuego del cielo, oró y vino la lluvia, pero jamás nadie en el Antiguo Testamento había hecho esa señal, caminar sobre el agua. ¿Cuánto bendicen a Dios? Yo creo que le servimos a un Dios que tiene millones de formas de cómo manifestarse. Y yo creo que estamos a punto de ver ciertas manifestaciones que en las generaciones pasadas jamás la vivieron. Yo creo que Dios es un Dios de milagros ilimitado. Y ellos, al ver la silueta, el personaje que camina, se asustan y gritan: un fantasma. Y él dice: no, yo soy, no temáis. Y se identifica como el Señor, el Maestro. Ellos comienzan a calmarse porque entienden que era el Señor. Sin embargo, Pedro se inquieta y le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Quiero comprobar si eres tú. No voy a meterme en ese punto porque hay mucho por ahí que predicar de ese punto. Es interesante que Jesús le dice: ven. Y es interesante que Pedro tiene la galla de salir de la barca. Hay gente que quieren caminar en cosas sobrenaturales, pero no tienen agalla. No quieren arriesgarse a caminar sobre lo que nadie caminó. La generación en la que vivimos, muchas de ellas son como el mono. Ellos quieren imitar lo que a otro le probó. Ellos están esperando que alguien haga algo y que le dé éxito para ellos poder lanzarse y creer. Dios anda buscando gente que emprendan en cosas que nadie jamás soñó ni vio. Alguien que escuche la voz de Dios y se atreva a salir de la barca. ¿Cuántos bendicen a Dios? Yo creo que esta es una noche donde Dios puede desafiar a alguien a salir de sus comodidades, a romper sus propios límites y a caminar en lugares que nadie jamás caminó. 11 se quedan en la barca y uno se lanza. Dios está buscando gente que tenga valor, gente que crea, gente que se mueva. Dile a alguien: atrévate a salir de la barca. Dile: tenga galla, así decimos allá, tenga galla a salir de la barca. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Cuando yo le oraba a Dios para que me usara sanando enfermos, Dios me dijo: ¿cómo quiere que yo te use si tú no le pones la mano? Llámalo al frente. Y yo le decía: si no se sanan. Y Dios siempre me decía: tú ora que yo determino los resultados. Hasta que un día perdí la vergüenza y perdí el qué dirán y perdí el que la gente se burlara, y llamé a un enfermo y le puse la mano, y para gloria de Dios no se sanó. Y llamé al otro y no se sanó. Y en la próxima campaña oré por un paralítico y se fue tullido todavía. Pero yo perdí la vergüenza hasta que un día el fuego de Dios bajó y el milagro se manifestó. Yo quiero saber si hay alguien que va a salir de la barca. Dije que si hay alguien que le va a creer a Dios. Todo en la vida va a demandar un riesgo. Si tú quieres ver algo grande, dile a alguien: todo en la vida va a demandar un riesgo. Si tú no estás dispuesto a arriesgarte, no le diga a Dios que te use. Dios trabaja con gente arretado, dicen allá. Volvamos al punto. Y Pedro sale de la barca y comienza a caminar sobre el agua
en la misma forma que el maestro está caminando. Pero dice aquí que Pedro se hunde y él grita: sálvame, maestro. Y el Señor extiende la mano y lo ayuda. Si hay alguien que va a tener a Dios cerca, es aquel que tiene agallas para creerle. Dios siempre va a meter su mano en aquellos que se atreven a meter el pie. Hay alguien que diga amén a eso. Diga que Dios siempre va a meter la mano en aquellos que se atrevan a meter los pies. Se hundió Estel, el hombre. Se hundió. Yo le decía a alguien, y esto no es parte de la enseñanza, por ahí le va. Yo le decía a alguien: tú tienes que reconocer cuando te está hundiendo. Cuando te está hundiendo no es tiempo de enmudecer. No es tiempo de hablar a Dios con la mente. Hay que abrir la boca, sacar la lengua y gritar: auxilio. A su nombre. Y se hundió. Ahora lo sorprendente es: ¿por qué se hunde Pedro? ¿Por qué caen los hombres de Dios? ¿Por qué se hunde Pedro? Cuando tú analizas, te darás cuenta que a Pedro no le faltó poder. Pedro no se hunde por falta de la presencia de Dios. Dios estaba ahí. Pedro no se hunde porque le faltó Dios. Dios estaba ahí. La causa que lleva a Pedro a hundirse no es por falta del poder de Dios. El poder estaba ahí. Pedro estaba a 5 pies o a 3 metros, a 5 metros del ser más poderoso de todos los cielos. Estaba a 5 pasos del alfa y la omega, del que dijo en Génesis: sea la luz, del todopoderoso, el Elión, el Shaddai. Alguien tiene que alabar a Dios. Pedro estaba a 5 pasos de ahí, del Elión, el más alto, del Shaddai, el todopoderoso. Y con todo y estar con Dios, se hundió. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estar tan cerca de Dios no pudo evitar que Pedro se hundiera? Ese es un punto importante de analizar. Porque puede hacer que la gente crea que porque tiene a Dios no se va a hundir. Yo conozco personas hundidas en la depresión y creen en Jesucristo y le sirven a Dios. Yo conozco gente que le sirve a Jesucristo y tiene problemas en su matrimonio. El que Pedro se hundiera no es porque le faltaba a Dios. Dios estaba ahí. La unción estaba fluyendo. Imagínense, el alfa estaba allí, la omega estaba allí. El verbo de Dios, Dios hecho carne, Emmanuel. Y Pedro, aún estando tan cerca de Dios, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Diga conmigo: se desconectó. Cuando tú te desconectas del fluir de Dios, vas a caer rápido. Lo que mantuvo a Pedro flotando era el poder que estaba en el maestro. Pero Pedro se desconectó del poder. Pregúnteme cómo. Primero se desenfocó. Puso sus ojos en la tormenta, en vez de mantenerlo en el fluir y en la fuente que lo mantenía flotando. La causa por la cual Pedro se hunde, mis hermanos, no es por falta del poder de Dios, sino por falta de enfoque. El enfoque lo llevó a abrazar la duda, y la duda le quitó la fe. Y donde entra la duda, el poder de Dios deja de fluir. El desenfoque será el principal enemigo para llevar a un hombre y una mujer a caer de la gracia de Dios. Cuando te desenfoca del propósito, del llamado, de lo que Dios ha puesto en tu corazón,
es ahí donde te va a desconectar del respaldo y el poder de Dios sobre tu vida. Dile a alguien: no te desenfoque. Cuando alguien se desenfoca, tiende a invertir tiempo en cosas que no se parecen al llamado de Dios para él. Se hunde Pedro. Mirando los vientos y la tormenta le dio miedo y comenzó a hundirse. Es exactamente lo que va a comenzar en la antesala de la caída de un hombre. Cuando comienza a enfocar sus ojos en cosas que no le añaden a su fe, lentamente, los días y las horas que pasaba orando y leyendo la Biblia, ahora la pasa metido en el Facebook, o la pasa metido en la computadora o en cualquier otra cosa, y lentamente se va enfriando. Sigo paro. Y al final se le hace natural ya no orar, y comienza a entrar en una mortandad y una frialdad tan grande que se le hace natural no sentir y percibir la presencia de Dios. Cuando te desenfoca de Dios, cuando te distrae, cuando deja que las cosas creadas te distraigan del que la creó. Una de las armas más fuertes del diablo no es el adulterio, es desenfocarte de donde Dios te quiere enfocado. Esto fue Comenzando tu Día con Dios.